Bienvenidos a la webinar de programas para la minería de pequeña y mediana escala latinoamericana en tiempos del COVID. Bienvenidos mientras se van sumando. Para los que se van sumando, les hago unos pequeños anuncios simplemente prácticos para esta webinar. Por favor, elijan el idioma abajo. Abajo van a ver idioma, interpretación, elijan el idioma español. The ones that are speaking in English, please choose down there in the banner, interpretation English. No se queden en el off, porque si no van a escuchar también al traductor. Así que elijan, por favor, español abajo en interpretación. También les anuncio que esta webinar va a ser grabada y en unos días van a recibir un correo con digamos, la grabación y también cualquier fuente que nombremos durante la webinar, para que sepan. También abajo en el banner hay una mano para levantar, una manito, así deberían ver para levantar. Eso es para la sección de preguntas y respuestas, cuando los panelistas terminen. Pueden levantar la mano, así a los funcionarios, esto es para funcionarios de gobierno, a pesar de que está abierta a todos, las preguntas y respuestas solamente las hemos abierto para funcionarios. Entonces el funcionario que tenga preguntas y respuestas levanta la mano y les daremos micrófono. Ya podemos empezar, lo dejo a Roberto comenzar entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marina. Buenos días a todos y todas. Bueno, estamos aquí en este webinar, programas para la minería de pequeña y mediana escala latinoamericana en tiempos de COVID, que organizan en forma conjunta CAMMA, la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, y el Intergovernmental Forum sobre minería, minerales, metales y desarrollo sostenible, IGF, que son dos organizaciones que promueven la vinculación entre los países para compartir experiencias y prácticas que contribuyan a un desarrollo sostenible. Hemos contado además para esta organización con el apoyo del Organismo Latinoamericano de Minería, OLAMI. Bueno, durante 2020 los gobiernos han diseñado y aplicado programas para reactivar esa actividad tan importante en los países de la región como es la pequeña y mediana minería, tanto la metalífera como la no metalífera, minerales, industriales y rocas ornamentales. Así que compartiremos aquí en esta oportunidad las experiencias de los gobiernos de Argentina y de Colombia, que presentarán sus programas identificando acciones e instrumentos de apoyo y promoción. Para iniciar esta actividad, Marina Ruete de IGF compartirá con ustedes los resultados de la encuesta de IGF, una encuesta global de minería artesanal y en pequeña escala y COVID-19. Así que adelante, Marina, con tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Daisy. Do you want to go to the next slide of the AGM? Exacto, antes de empezar, les paso el dato, como dicen, en octubre, del octubre 20 al 22, es la reunión anual del IGF, es abierta, es gratis para aquellos que han preguntado, va a ser sobre minería y COVID, de crisis a sostenibilidad. Son 3 días donde van a haber varias sesiones de distintos temas, también relativos al COVID. Los invitamos a participar. Relativo a esta webinar hay una específica sobre minería artesanal y en pequeña escala. Stacy, next. Entonces, muy cortito les voy a presentar cuáles fueron los resultados de la encuesta. La idea es que queríamos saber cuáles eran los desafíos y oportunidades para la minería artesanal en pequeña escala y COVID a nivel global. Estas respuestas han sido enviadas por los gobiernos miembros del IGF. Stacy.
Entonces, ante nada preguntamos cuáles eran los desafíos que enfrenta la MAPE por el COVID. Se imaginarán, bueno, la falta de insumos de salud, los nuevos insumos de salud que se solicitan por COVID es uno de los grandes desafíos para poder seguir haciendo minería artesanal en pequeña escala. Muchos de los sitios mineros, para no decir todos, están oficialmente o legalmente cerrados, entonces el acceso ha sido un problema. La pérdida de empleo, como en muchos otros aspectos de la economía, es uno de los grandes problemas. Las restricciones a la importación de equipos, insumos y también a la exportación de los productos está siendo para los mineros un problema muy específico, y en aquellos países donde había actividad ilegal, básicamente están viendo los gobiernos que hay un aumento. Les preguntamos también si estos desafíos son diferentes a los que se enfrenta la economía informal en general, o sea, fuera de la minería artesanal y en pequeña escala. Mayormente dijeron que no, sin embargo, los que respondieron que sí, comentaron que específicamente los problemas de la MAPE son que las minas están en lugares muy remotos en general, que hay falta de recursos financieros ahora en muchos gobiernos, hay falta de recursos financieros para poder acceder a estas minas y poder darles apoyo. Y también al ser mayormente, en general los países, estos son personas muy pobres, comunidades pobres, se someten al riesgo de ir bajo tierra y contagiarse más de COVID, aparte de algunos fraudes de precio por los precios bajos, venden a peores precios de mercado. La segunda pregunta fue si los gobiernos estuvieron suspendiendo programas de MAPE. Mayormente dijeron que no, como verán, pero los que sí suspendieron capacitaciones y, por ejemplo, el registro, los países que tenían registro biométrico para la formalización, lo cual está dando problemas para la formalización. Stacy. Les hemos preguntado si el gobierno ha dado apoyo específico sobre COVID. Muchos dijeron que no, sin embargo los que sí estuvieron dando cursos de sensibilización sobre COVID a los mineros, programas de compra en ausencia de mercados internacionales por estos problemas de exportación y ayuda monetaria y alimenticia también. La cuarta pregunta fue si los gobiernos estaban, o su gobierno particular, estaba ofreciendo un apoyo, digamos, nuevo, si va a ofrecer un apoyo nuevo y continuado para la MAPE. Lo que queríamos saber era si se estaba cortando todo tipo de apoyo o siguen los apoyos para la MAPE. Por suerte nos dijeron que mayormente sí, esto nos dio una alegría, digamos. Y los que sí ofrecerán, van a ofrecer capacitaciones de mejores prácticas ambientales, de cierre y de apoyo comercial. Se está dando información comercial a los mineros, también apoyo para organización de cooperativas y asociaciones, extensiones para empezar a operar para los nuevos licenciatarios, porque con el tema del COVID a muchos les está costando empezar, en especial por los temas de financiamiento. Más exenciones impositivas, y bancos centrales están también comprando oro. Estos programas de apoyo en general no se diferencian, esto es importante, hemos preguntado si se diferencian entre la minería formal e informal, y se los están dando a todos. Y por último, dos preguntas más fueron: ¿cuáles son los desafíos del sector de la MAPE para los próximos 6 a 12 meses? Para los gobiernos específicamente, restricciones de movilidad, digamos, para llegar a los lugares, les han reducido los presupuestos, como decíamos, aumento de la actividad ilegal y cómo van a tratar este tema, cómo lo van a abordar al desafío. Y bueno, lo que habíamos comentado de la interrupción de la capacitación produce, digamos, retrocesos en los programas de formalización que ya tenían los gobiernos. En cuanto particularmente a los mineros, los grandes problemas está en, obviamente, una reducción de la producción, en especial por el tema de la comercialización, por falta de exportación y porque también están habiendo fraudes, digamos, si tienen que vender a precio más bajo. Hay un menor financiamiento, los que tenían financiamiento, ahora hay menor financiamiento al subsector de la MAPE. Y lo que nos pasa a muchos de los padres es, como no tenemos escuelas, uno de los dos padres tiene que estar encargado de los niños. Me siento muy identificada en eso.
Y por último, la última pregunta es, ¿qué es lo que debe suceder para que el gobierno pueda abordar esos desafíos? Entonces, esto es para compartir con ustedes, a ver si opinan lo mismo, debe haber mayores apoyos e incentivos. Sorry, next, Stacy. Ahí está, perdón, lo que comenté antes está en la parte de desafíos. Y la última pregunta es la que está a la derecha. ¿Qué es lo que debe suceder para que el gobierno pueda abordar estos desafíos y era brindar más apoyos e incentivos para poder reabrir de manera segura las minas, con equipos correspondientes, con los servicios correspondientes, con mayor financiamiento, ver cómo es el esquema de la compra de los minerales para evitar los fraudes? Se ha nombrado la tecnología de drones, ahora está como muy de moda en el tema de la MAP, en especial en aquellos países donde las minas son muy remotas y con las restricciones de movilidad la tecnología podría ayudar mucho. Supervisar específicamente los temas de comercialización por los fraudes que se están produciendo en la cadena. Y por último, mejorar los presupuestos, por supuesto. Con esto les agradezco, no les robo más tiempo a Colombia y Argentina, que tienen la parte más interesante para el webinar. Los esperamos en la reunión anual del 20 al 22 de octubre. Muchas gracias, Marina. Bueno, siguiendo con el programa, la directora de formalización minera de Colombia, Sandra Sandoval Valderrama, hará ahora su presentación. Okay. Sandra, por favor. Hola, mil gracias, Roberto. Muy buenos días a todos y a todas. Unas gracias por estar aquí presente y permitirnos compartir este espacio, y un honor estar con el secretario Hensel. Empiezo por decir porque estos espacios son importantes para compartir experiencias y poder alinearnos en aras de lograr que esa pequeña minería y de mediana escala, y pues aquí entonces incluyo también esa minería artesanal que en Colombia se llama de subsistencia, logremos ponerla en las mejores condiciones posibles para que se traduzcan en mejores condiciones de vida. Voy a dividir esta presentación, agradezco a Marina sí que me llame la atención cuando ya esté cerca el tiempo, en 3 grandes ejes. El primero es un poco contextualizar cómo estamos en temas de actividad minera pequeña y mediana escala en Colombia. Parte del acuerdo cuando estábamos preparando esto es que vamos a concentrarnos en minerales que no son auríferos, que es donde hay mayor coincidencia en América Latina, y sabiendo que hay unas particularidades en ese sector que algunos de los países aquí presentes enfrentamos. El segundo es cómo estamos viendo en Colombia este tema y estos retos, entendiendo que hay unas dificultades, que tenemos unas aspiraciones, como lo dije al inicio, de conseguir los mejores operadores mineros para irrigar beneficio en las regiones. Pues tenemos unos retos grandísimos. Estamos tratando de pensar cómo abordarlos, les compartiremos. Y por último, aterrizaríamos en cómo estamos reaccionando frente a esa coyuntura que surgió con la pandemia y que me siento muy identificada con lo que acaba de presentar Marina. Stacy. Ok, aquí empiezo por contarles que Colombia es un país donde la pequeña y mediana minería es lo principal. Vamos a ver en el país de la mitad que solamente el 2% corresponde a gran minería. El 64% de los títulos mineros en Colombia son pequeña minería y el 34% mediana escala, de los 7.600 que tenemos. Y adicionalmente, estamos trabajando con un grupo de personas que son las equiparables a minería artesanal, que en Colombia se llaman minería de subsistencia, donde tenemos registrados más de 100.000 personas. Y ellas se dedican en gran proporción a la minería aurífera, pero también tenemos personas que se dedican a la explotación de material, de construcción material de arrastre. Adicionalmente, estamos muy diversos en términos de producción. Entonces, la gran mayoría de esos títulos están en materiales de construcción. La segunda gran proporción la encontramos obviamente en minerales metálicos, oro principalmente, pero también tenemos carbón
y otros minerales agro como roca fosfórica, que uno cuando debate tanto sobre un sector se olvida de los otros, y ese es el gran propósito que tenemos aquí con el secretario Hensel, de desauriferar un poco la discusión en términos de minería en América Latina. Y por último, pues obviamente cuando uno ve los aportes de la minería desde el Producto Interno Bruto, pues la gran minería tiene una gran proporción, en nuestro caso es carbón, carbón térmico, pero nosotros desde la Dirección de Formalización estamos también incentivando el valor de la pequeña y de la mediana minería, que no necesariamente son los grandes generadores de esa riqueza en regalías, pero sí tienen unos impactos grandísimos en territorio donde operan, porque son los grandes generadores y son personas de la región las que están desarrollando esa actividad. Stacy. Entonces, aquí un poco lo que les estaba diciendo, ese valor que empezamos, si lo vemos en proporción de PIB, obviamente la gran minería es la gran apuesta. Pero cuando empezamos a hacer un poco más de zoom y ver cómo es la relación en términos de territorios, tienen unos grandes impactos y empezamos a dimensionar que hay una gran proporción de empleos que se están generando por esa pequeña y mediana minería, y es ahí donde desde la Dirección de Formalización Minera tenemos el gran reto de elevar los estándares para tener mejor impacto en el territorio. Stacy. Entonces, con ese panorama de cómo es la actividad minera en Colombia, este gobierno se ha propuesto trabajar en 3 grandes ejes. Y lo estamos llamando la transformación minera, porque creo que todos de una u otra manera estamos enfrentando retos de qué tanto se acepta la minería en los territorios y cómo se realiza. Entonces, este gobierno se propuso en trabajar en la visión de transformación minera. Tenemos una alta proporción de gente dedicada a la actividad, pero no lo está haciendo en las mejores condiciones y en algunos territorios está siendo objeto de una alta resistencia. Y identificamos 3 ejes de trabajo. El primero, fortalecimiento institucional. Fortalecimiento institucional en términos de lo que nosotros necesitamos tener como entidades del sector público para prestar un mejor servicio en aras de ser eficientes, para que los operadores mineros puedan contar con unas condiciones estables y que les permitan crecer. El segundo eje, legalidad y fomento. Y ahí es donde yo voy a concentrar gran parte de mi conversación. Y es, nosotros nos fortalecemos, prestamos los mejores servicios, generamos un marco normativo que atienda unas brechas, pero necesitamos que la gente que se dedique a la actividad minera entienda que lo tiene que hacer en el marco de la legalidad y que tiene que tener una aspiracional para siempre llegar a ser el mejor operador minero sin importar su escala. Aquí todos tenemos esa posibilidad. Y por último, hablamos de diversificación porque el país también está enfrentando el reto en términos de PIB que tiene que descarbonizar en términos de ingresos de la nación la minería y permitirle a ese otro potencial que está ahí crecer y generar mayores ingresos para el presupuesto nacional. Entonces, esos son nuestros 3 grandes frentes de trabajo, Stacy. En el primero, como ya les estaba diciendo, empezamos por tomar conciencia de que el sector público, que es el que otorga el derecho, tiene que ser más eficiente. Tiene que responder de manera oportuna y ágil a cualquier trámite de aquellas personas que quieren hacer su actividad en el marco de la legalidad. Pero segundo, también empezamos a incorporar un tratamiento diferencial para la pequeña minería, porque identificamos que había unas brechas de ingreso, o sea, les estamos pidiendo ser legales, pero a veces había unas barreras de acceso que les impedía llegar a ese punto. Y ahí la cooperación internacional, especialmente de los Estados Unidos y de los suizos, nos ayudó en el pasado a identificar dónde estaban esas brechas, y con base en eso empezamos a diseñar unos instrumentos normativos que no van a ser coyunturales como habían sido en el pasado, para atender procesos de formalización con un tiempo definido. Aquí vamos a dejar una puerta diferencial para que los pequeños mineros puedan ingresar de mejor manera a la legalidad y prestarles un acompañamiento para que crezcan. Segundo,
Hubo un fortalecimiento institucional en términos de transparencia. El catastro minero colombiano ha venido evolucionando. Hay una nueva plataforma tecnológica que se llama Ana Minería y cualquier persona va a poder entender qué hay en su territorio y en términos de minería legal, no legal, y además va a poder, estamos en un proceso donde cualquier minero que quiera acceder al derecho tenga la posibilidad de hacerlo de manera mucho más rápida. Tenemos que aprovechar la tecnología, es a nuestro favor. Y COVID creo que nos puso un poco más la presión para avanzar. Tercer punto, lo mencionaban ustedes, el tema de acceso a financiación para que la gente pueda crecer. Y estamos enfrentando un reto grande en Colombia. Aún los mineros dedicados a carbón, materiales de construcción y demás, están teniendo dificultades para acceder a los servicios financieros. Y ahí la pandemia nos lo puso más de presente. Usualmente se financiaban con base en los comercializadores. Ahora, con todo esto, pues tuvieron que buscar otras fuentes y esas otras fuentes no están tan disponibles. Ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay un grupo interinstitucional, no solamente desde el Ministerio de Minas, sino con otras entidades, trabajando en una estrategia de inclusión financiera. Y también, pues si queremos tener los mejores operadores, tenemos que poner unos parámetros. Y estamos trabajando en qué tipo de estándares son los que tenemos que establecer en Colombia que nos guíen para el acompañamiento de esos pequeños y medianos mineros en aras de que mejoren. Stacy. Y adicionalmente, estamos con el tema de regalías. Colombia acaba de terminar su reforma al sistema general de regalías. ¿Para qué? Para que la gente también empiece a hacer la relación de la actividad minera con el beneficio que le trae a su región. Y ahora van a tener de los recursos de regalías que se generan, antes las regiones productoras recibían solamente el 11%. Ya aumentamos la proporción para que les lleguen a ellos e inviertan en su desarrollo. Y empieza a hacer uno la relación entre actividad minera presente en mi territorio con el beneficio que me puede traer. Además, queremos ser una palanca para aquellos municipios más pobres. La actividad minera también tiene que irrigar ese beneficio para las personas más vulnerables. Tenemos que apalancar el desarrollo regional en tema de servicios y bienes públicos. Y las regalías son una fuente importante para esto. También tenemos que apalancar temas de ciencia y tecnología. Y pues obviamente todos ustedes saben el proceso de paz en que está inmerso Colombia y lo que significa consolidar ese proceso y la necesidad de recursos. Las regalías también son una fuente y estamos ayudando a las autoridades ambientales para que fortalezcan su gestión de protección del medio ambiente. Pero por último, logramos que además las regalías se nos puedan convertir en una fuente para apalancar los recursos de formalización. Esto teníamos una discusión, no hay presupuesto que aguante cuando uno tiene unas brechas tan grandes y tiene que prestar asistencia técnica y otra serie de servicios de fomento minero. Pero ya las regalías mismas también nos van a permitir tener una fuente de financiación para ese propósito. Stacy. Y en el eje de legalidad y fomento, que es el que me corresponde en términos de mi competencia, pues tenemos un gran reto en legalidad. Hay muchas personas hoy en Colombia desarrollando sus actividades mineras sin el marco de la legalidad. Y ahí, con ese ajuste que hicimos de generar unas herramientas en términos de ver las brechas que les impedían ser legales a esos pequeños mineros, y no solamente en el tema minero, sino también en el tema ambiental, porque concebimos que la legalidad minera tiene las dos paticas. Uno tiene que tener el permiso minero, pero también tiene que tener el permiso ambiental. ¿Por qué? Porque la actividad minera tiene unos impactos. Entonces, les facilitamos la vida para que ingresen, les acompañamos en el proceso, pero necesitamos que lo hagan dentro de ese marco legal. Y nos pusimos una meta, 27,000 nuevas personas trabajando en la legalidad al final de este gobierno. Un reto grande en el que venimos trabajando. Ya hoy, con las herramientas que dispone el marco normativo, contabilizamos que hay 12,000 personas que iniciaron ese trámite. Estamos premiando la legalidad. Tenemos el reto de no dejarlos desfallecer en el intento y ahí más adelante vamos a contarle, una vez siendo legales, uno tiene que prestarles el acompañamiento y estamos pensando en un nuevo modelo de fomento minero. Y aquí
digamos, simplemente lo voy a anunciar porque más adelante me voy a referir con él en detalle. Y además, en esos mineros de subsistencia, que ustedes vieron que son más de 100.000 personas, estamos trabajando en afinar el registro, el tema biométrico que mencionó Marina, en el tema de cómo uno genera esas relaciones de trazabilidad de los minerales y de la comercialización para evitar que se involucren personas no deseables o se dañe esa cadena de suministro y esos controles que necesitamos garantizar para tranquilidad de todos. Y obviamente, pues hay unas personas que a pesar de todos estos esfuerzos que estamos haciendo, quieren mantenerse en la explotación ilícita de minerales. Y acabamos de presentar un proyecto de ley en el Congreso donde se fortalecen las medidas de control y sanción para aquellas personas que quieren mantenerse en ese lado de la calle. Stacy. 5 minutos, Sandra. Ok. Entonces, gracias. En ese orden de ideas, voy a empezar a hablar legalidad, obviamente, estamos haciendo el esfuerzo, pero no queremos perder de norte qué tipo de actividad minera queremos en Colombia. Y nos hemos puesto una aspiración que la llamamos Minero 5, legal. Aquí hay posibilidad de ser legal, estamos haciendo el esfuerzo, los invitamos, los apoyamos, pero la actividad minera tiene que ser legal. Esa es la que genera progreso en el país. 2, tiene que ser con visión de negocio. La minería, sin importar la escala, tiene que tener una mentalidad de negocio. Entonces, tiene que generar ingresos para quien la desarrolla, después de cubrir todos sus costos. No importa la escala, insisto. Y además tiene que tener una visión de escalar y crecer, porque todos queremos ese tipo de progreso. Tiene que ser responsable. Y aquí el tema de responsable últimamente se ha acentuado, tema COVID, donde hemos tenido una serie de accidentes grandísimos en minería de carbón. O sea, uno no puede desarrollar una actividad sin ser responsable, porque estamos hablando de una actividad de riesgo, siendo en unos minerales mucho más alto que en otro, y estamos jugando con la vida de las personas. Es trabajo formal el que necesitamos generar, es cumplir con toda la normativa ambiental. Tiene que ser influyente, somos parte de un territorio, tenemos que generar impactos en los territorios donde los desempeñamos, y tiene que ser confiable, tiene que ser transparente, tiene que tener unos canales de comunicación con los diversos grupos de actores con los que se interrelacionan. Stacy. Y aquí estamos pensándonos el modelo de fomento. Y entonces empiezo por decir, el presupuesto estaba basado en un tema del presupuesto nacional, de recursos públicos, muy asistencialista, muy de venga, yo le ayudo, muy concentrado en un grupo poblacional que es pequeña minería en etapa de explotación. Y resulta que uno necesita es que toda la cadena sea buena. Todos necesitan ayuda en diferentes momentos. No solamente el minero, sino también cómo desarrolla su operación de las mejores condiciones, cómo hace el procesamiento y cómo accede a los mejores mercados para unos temas de precios justos. Y establecimos 5 líneas estratégicas. Y además estamos pensando en que hay muchos operadores en el camino que están prestando servicios. Necesitamos articularlos, necesitamos unir fuerzas para encaminarnos en esa aspiración y lograr que los mineros tengan una puerta de entrada en su territorio, porque lo estamos haciendo desde el gobierno nacional, no con presencia en territorio y reconociendo sus vocaciones, para todos impulsar. Y obviamente estamos involucrando el tema de inclusión financiera con una entidad en Colombia que es un banco de segundo piso que se llama Pilar. Stacy. Y entonces, frente a COVID, pues quiero decirle, Marina, que en Colombia fue un sector que nunca estuvo excluido, siempre tuvo la oportunidad de trabajar. El tema es que a todos nos cogió desprevenidos y preparar, por más que tuviéramos la oportunidad, teníamos que prepararnos. Y eso, pues, digamos, y puso en la mesa que no teníamos los recursos, no tenemos la misma capacidad, todos estábamos aprendiendo en el camino, y pues fue difícil la adaptación. No obstante, siempre tuvimos claro que la actividad minera en Colombia es una fuente de financiación y es clave en la reactivación de la economía nacional. También nos puso de presente la necesidad de tener un mejor relacionamiento. Durante el tema de la pandemia,
hubo una resistencia altísima, o sea, se exacerbó la resistencia a la actividad minera en muchos territorios. Y además, encontramos que teníamos que ser mucho más fuertes en el tema de los sistemas de información, como lo que les mencionaba de Ana, en tener una mayor cobertura, pero en tener mejores prácticas de fiscalización. Y ahí estamos trabajando, como usted lo dijo, Marina, en algunos temas tecnológicos que nos permitan acceder a esos territorios a veces inaccesibles por diversas razones para ejercer un mayor control y a pensarnos en cuáles son las mejores prácticas. Y obviamente, referencia, el tema de inclusión financiera existía, pero lo que hizo el COVID fue ponerlo en un ranking mucho mayor. Stacy. Y con ese panorama, pues empezamos, tuvimos unas medidas de coyuntura, generamos unos auxilios para los pequeños mineros y minerías de subsistencia, se les dieron unas herramientas, generamos unos protocolos con ayuda de la cooperación internacional presente en Colombia para los pequeños mineros y mineros de subsistencia, pero aquí ya estamos en otro panorama, ya se está reactivando todos los sectores y oportunidades hay. Entonces, tenemos materiales de construcción. El país tiene un plan de construcción de 500.000 viviendas formales y 12 millones de metros cuadrados en proyectos no residenciales. Además, estamos activando todo un tema de infraestructura vial con lo que aquí se llaman vías 5G, pero también las vías terciarias, que además impactan la competitividad de las actividades mineras, y el metro de Bogotá. O sea, ahí lo que hay es una oportunidad para los mineros de materiales de construcción. El sector agrícola. Nosotros tenemos unas buenas fuentes de roca fosfórica. El sector agrícola es importante y el gobierno estableció un plan de contingencia con 35.000 millones de pesos para compra de agroinsumos para pequeños productores. Ahí hay una oportunidad para nuestra cadena minera en tema de esos minerales que impactan los agroinsumos. Y la industria siderúrgica. El carbón del centro del país en su gran mayoría pues es coque. Y entonces ese sí se está comercializando. Penalcarbón, el gremio, prevé que este año crezca el 12% de las exportaciones, aún en esta coyuntura. Entonces, tenemos 3 grandes sectores donde hay oportunidades y pueden jalar a la actividad minera de pequeña y mediana escala que hay en Colombia. Lo que estamos trabajando es en ver cómo lo encadenamos. Stacy. Y en ese orden de ideas, pues estamos fortaleciendo nuestro tema de agilización de trámites. Vuelvo e insisto, parte de la brecha que teníamos es que no habíamos sido eficientes y oportunos en atendernos. 2, y obviamente fortaleciendo el tema de la pequeña minería y el tratamiento diferencial. 2, lo dijo Marina, el tema de trazabilidad y compradores responsables. Hay una iniciativa que se llama Carbón Colombia. Lo uno con el tema de ese potencial que hay en carbón coque, pero necesitamos los precios justos y la trazabilidad. Los compradores aquí son vitales para ayudarnos a incentivar las buenas prácticas. Hemos tenido en los últimos 4 meses accidentes muy graves en minería de carbón. ¿Por qué? Porque la gente no está cumpliendo con lo mínimo y siendo minería legal. Y eso es lo que más nos asusta. Y no tenemos que solamente irnos al lado del control, sino el incentivo económico que nos podemos generar con una buena cadena de trazabilidad y con el compromiso de los compradores de comprarle el carbón legal y formal. Tenemos lo que ya les dije, la estrategia de inclusión financiera, un esfuerzo arduo con unos retos grandes, tratando de concretar algunas oportunidades y acciones en el inmediato, pero es un trabajo mucho más grande porque hay que generar confianza en el sector. Estamos trabajando en un tema de competitividad del carbón. Todos estamos enfrentando los mismos retos de cambio climático, pero necesitamos es cómo conciliar esa situación de que aún tenemos el mineral, necesitamos ser mejores en tecnologías limpias, no perder esas oportunidades, pero también irnos pensando hacia dónde queremos ir cuando esto aquí tenga que bajar su nivel o desaparecer en términos de que no se puede hacer más. Tenemos un tema de páramos de por medio nosotros en Colombia. Asistencia técnica, lo que ya les dije, más que asistencia técnica es cómo enfilamos baterías entre todos para poder apoyar a los mineros. A todas nuestras economías nos han pegado en los presupuestos públicos, cada vez es menor el presupuesto, lo dijo Marina en lo que identificó. Entonces tenemos que ser creativos y generar alianzas
para apoyar a estos mineros, sobre todo en planeamiento minero y seguridad minera son los retos del inmediato. Y pues obviamente ver si esa idea de modelo de fomento minero que estamos pensando, donde todos ponemos, la podemos concretar, y en esto, en este segundo semestre y el primero del próximo año, es donde tenemos la prueba de fuego y donde el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un gran aliado nuestro. Eso es lo que tendría por el momento para compartir con ustedes, y ya más adelante, con todo gusto, entrar en la conversación. Mil gracias. Muchas gracias, señora directora de formalización minera. Y a continuación tendremos la presentación del secretario de Minería de la República Argentina, el doctor Alberto Hensel. Doctor Hensel, por favor, adelante. Un segundo antes de que hable el doctor Hensel, para los que acaban de entrar, por favor abajo en interpretación pongan español. The ones that speak English, just go to the banner down there and put English, please. Do not stay in the middle. No se queden en el medio, en el off. Tienen que elegir un idioma o el otro. Gracias, Marina. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a participar de esta conferencia virtual de CAMA. Y bueno, y compartir, por supuesto, con Sandra Sandoval este panel. Quiero aprovechar también la oportunidad para manifestar el agradecimiento y el apoyo que hemos recibido en todo este tiempo, desde que nos encontramos en Canadá, en oportunidad de celebrarse EPIDAC, a IGF. Marina, muchísimas gracias, porque estamos trabajando con un importantísimo apoyo de IGF para el desarrollo de modelos económicos y financieros que podamos aplicar a la reactivación de las inversiones económicas mineras en la Argentina. Así que muchas gracias por eso, y gracias por este ámbito que nos permite de alguna manera compartir experiencias de cada uno de los países vinculadas a la minería. Y bueno, desde ese punto de vista yo les tengo que decir que nosotros tenemos una mirada integral de la minería, porque la Argentina es bien diversa y tenemos justamente un enorme potencial geológico minero, y obviamente esto incluye la minería a gran escala, la minería, la mediana y pequeña minería y la minería artesanal. Para nosotros, en nuestras políticas, tenemos presente precisamente esa realidad, porque en las 23 provincias argentinas tenemos recursos mineros, por supuesto, de distinto, algunos están vinculados a la minería metalífera, a la minería del litio y a la minería, por supuesto, no metalífera. ¿Yo qué voy a hacer? Simplemente una breve introducción a cómo es la realidad de la minería en Argentina, muy rápidamente, muy sucintamente. Luego, bueno, ¿qué es lo que significa la minería de pequeña y mediana escala? Y finalmente, bueno, ¿qué significó para nosotros la pandemia? ¿Qué medidas tomamos en consecuencia? ¿Y qué pensamos, por supuesto, de cara al futuro? Argentina, por supuesto, tiene un incipiente desarrollo de la minería metalífera, está fundamentalmente de oro, plata, y también tenemos en estado de exploración avanzada proyectos de cobre, que puede perfectamente abrir una nueva etapa, una nueva era del cobre en la Argentina. Y después, bueno, por supuesto, formamos parte del Triángulo del Litio, donde tenemos 2 operaciones en la actualidad, hay una operación en construcción y, por supuesto, una enorme cantidad de proyectos en virtud del interés que despierta este mineral, vinculado fundamentalmente a la transición energética, la electromovilidad. Así que hay 17 proyectos en estado de exploración avanzada y factibilidad,
Y finalmente, con relación a la minería no metalífera, que es precisamente allí donde tenemos la máxima expresión de lo que significa la pequeña y mediana minería, tenemos al año 2019 registradas 639 pymes y que generan 13.760 empleos. Estas empresas tienen una característica muy particular, que en general se tratan de empresas familiares que van transfiriendo un saber hacer de generación en generación, con una característica muy marcada, tanto desde el punto de vista histórico como lo que hace al acervo cultural. Y por supuesto también nos generan, de la misma manera que la minería metalífera, oportunidades de exportación, más allá de que existe, como lo decía Sandra, una gran diferencia entre la minería metalífera y la no metalífera, pero no por eso dejamos de considerar el enorme impacto que tiene tanto en la economía interna como en la vinculación al mercado externo, reportando beneficios también a cada una de las provincias argentinas, porque recordemos que Argentina es un país federal, donde los recursos son de las provincias, y lo que hacemos entre provincias y nación es coadyuvar y contribuir en esta mirada de una minería que incluya exactamente a todas sus expresiones. Stacy, ¿cómo participan las pymes en el desarrollo de nuestro país? Dije que había minería en las 23 provincias argentinas, y estas pymes aportan minerales para la construcción, minerales para la industria, rocas ornamentales y agrominerales. Estamos hablando en términos generales de arena, ripio, material para cales, yeso, cemento y derivados, o algunos minerales que por sus propiedades se utilizan en la industria de cerámicos, abrasivos, vidrio, aislantes, correctivos, fundentes, que también hacía referencia ahí Sandra, y desde ya, bueno, granitos, mármoles, piedra laja, y con relación a los estabilizadores de suelos o correctores de suelos, a partir de fosfatos, sulfatos, boratos, entre otros. Stacy. En este gráfico se ve claramente, bueno, cómo es la participación de cada una de estas pymes argentinas de las 23 provincias en el valor total de la producción y rocas y minerales industriales. Entonces, bueno, podríamos dividirlo en tres grupos. El grupo más importante, más significativo, obviamente está constituido por la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Después un segundo grupo con San Juan, Catamarca y San Luis, y un tercer grupo donde, bueno, como ustedes lo podrán apreciar, sus niveles de participación son sensiblemente menor. La mayoría de toda esta producción tiene como destino el mercado doméstico, como claramente se indica ahí, el 91% va al mercado doméstico y solamente el 9% al mercado de exportación. Y siendo su principal, digamos, protagonista, si se quiere, en ese mercado de exportación, Stacy, en las exportaciones de rocas y minerales industriales, fundamentalmente las cales, donde en los últimos 20 años se han multiplicado por 5, cuyo principal destino, un 96,5% de esas exportaciones, van con destino a Chile. Y por supuesto que tenemos otro tipo de ofertas, Stacy, más bien vinculados a estas rocas y minerales industriales, donde la piedra nacional es la rhodoprosita, el mármol travertino, donde lo hemos aplicado acá a importantísimas obras de nuestro país, y que pretendemos también que en algún momento estén presentes en muchas obras
a lo largo de todo el continente, porque creo que tenemos enormes posibilidades de hacerlo. Ahora bien, esto podríamos decir que forma parte más o menos de cómo está estructurado y cómo funciona el sector de las pymes o de la pequeña y mediana minería en la Argentina. Esto es, digamos, un repaso. Nosotros, en función un poco de lo que decía Sandra, nosotros tenemos y estamos convencidos, y por eso estamos trabajando en este momento también en un plan estratégico para el desarrollo minero de la Argentina para los próximos 30 años, desde donde estamos trabajando en la construcción de una visión compartida de la minería, y que entendemos que debe ser una minería inclusiva, integrada, competitiva, y sostenible. Y esto obviamente debe ser nuestra guía, nuestro horizonte, aplicable a todo tipo de minería que se puede desarrollar y se desarrolla en nuestro país. Ahora bien, Stacy, nos encontramos obviamente con un escenario complejo, difícil, que ha afectado a todas las economías, en distintas escalas, podríamos decir, con distinto impacto, pero todas han sido impactadas por la pandemia del COVID-19, y por supuesto a esto no escapan las pymes mineras. Y lo primero que se hizo, como ha sucedido prácticamente en todos lados, fue decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Eso fue inmediatamente en el mes de marzo. Y nosotros también nos pusimos a trabajar inmediatamente para, de alguna manera, introducir dentro de las actividades esenciales a la minería, y especialmente la pequeña y mediana minería, que si bien pueden trabajar, bueno, se ha visto muy afectada su demanda, y el 3 de abril, a muy poco tiempo, pudimos obtener que se la declarara como actividad esencial, porque sabemos perfectamente que había que, una vez generados todos los protocolos, para poder preservar la salud de los trabajadores y de todas estas familias que forman parte de estas pymes, pero que necesitaban seguir trabajando, porque y además esto nos obligaba desde el punto de vista del Estado a generar herramientas para poder acompañarlos. ¿Cuál fue la primera consecuencia con este parate, digamos, generado por la pandemia? La interrupción de la cadena de pagos, la restricción de los trabajadores, y bueno, y una agudísima caída de la construcción, porque yo les decía recién que está fundamentalmente vinculada al sector de la pequeña y mediana minería en Argentina, al sector de la construcción, y ustedes podrán apreciar en este gráfico que ya venía con algunas variaciones, pero la caída es muy exponencial a partir del mes de marzo del año en curso. Stacy. Por eso, bueno, les decía recién que lo primero que hicimos fue inmediatamente ponernos a trabajar en instrumentar protocolo con recomendaciones de prevención al sector minero en general. Lo hicimos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación y, por supuesto, todos los actores de este sector. Y además, bueno, iniciamos todo un proceso para poder incluir en un programa que lanzó el gobierno, que Stacy se le denomina Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, que apunta fundamentalmente a garantizar la producción y el trabajo, aportando el Estado el 50% de los salarios, obviamente, de los trabajadores de estos emprendimientos, de estas empresas pymes, de estas pequeñas y medianas empresas, y esto alcanzó
a las 613 MIPYMES mineras, que son un poco más de 13.000 trabajadores. Que, como les decía recién, bueno, ahí están la clasificación económica de los que fueron alcanzados, y podríamos decir que prácticamente todo el sector de las mini pymes mineras fueron incluidas dentro de este programa de asistencia al trabajo y la producción que el gobierno pretende seguir sosteniendo hasta tanto podamos superar las distintas situaciones y condicionantes generadas por la pandemia. Stacy, pero además esto nos obligó a, porque también tenemos que reconocer una cosa, en general, bueno, no habían muchos programas específicos que atendieran la situación de la pequeña y mediana minería representada en estas pymes de carácter familiar desplegadas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Nosotros ya teníamos de antemano, antes de hacernos cargo de la Secretaría, teníamos muy presente esta situación, porque quien les habla, bueno, viene del interior de este país, de un lugar donde hay pequeña minería, minería no metalífera, y por lo tanto conozco en profundidad la situación de ese sector, y me parecía que había que generar algunas herramientas que los tuviera muy presentes, de manera tal de acompañar sus procesos de recuperación, de desarrollo, de ampliación, de generar oportunidades, y entonces lanzamos un primer programa de financiamiento en alianza con la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, con emprendedores y cámaras pymes mineras, que es una línea de capital de trabajo a una tasa de interés subsidiada, y tenemos otra en el mismo sentido para mejora, innovación y sustitución de importaciones, de manera tal de que le generemos más oportunidades a las pymes. Después hay otro programa, que es el de demanda espontánea, que lo hemos trabajado con el Servicio Geológico Minero Argentino, para trabajar en estudios de potencial geológico y agregado de valor en origen. Otro de apoyo a la exportación, que esto también lo hemos hecho en alianza con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior, que depende de la Cancillería Argentina, de manera tal de empezar a generar oportunidades también de exportación de todo este enorme recurso que generan las pymes mineras. Y además lanzamos otro programa, que es el Plan Social Minero, que apunta a acompañar a los sectores más vulnerables de la realidad del sector de la pequeña y mediana minería en la Argentina. Stacy, pero a su vez, además de estos programas que son específicos de la Secretaría de Minería, en alianza con otros organismos, donde hemos logrado potenciar, podríamos decir, recursos y esfuerzos, y que las pymes mineras tengan por primera vez un sistema de financiamiento para asistencia técnica y financiera, mejor dicho. Bueno, además de eso, también trabajamos en el sentido de poder generar la participación, porque además naturalmente se da así, porque cuando se reactiva la construcción, inmediatamente se reactiva gran parte de esa expresión de la pequeña y mediana minería de nuestro país, y por eso estamos generando desde la órbita, ya en términos generales, ¿no? de Argentina, un plan que se llama Argentina ACE, que justamente la idea es generar 20.000 nuevos puestos de trabajo con pequeñas obras en 2.300 municipios de Argentina, donde obviamente, tal cual se los he descrito antes, con
el sector de la pequeña y mediana minería tiene un rol que cumplir aportando todo lo que demandan esas obras. El plan Procrear para la construcción de viviendas, porque justamente, como les decía recién, esa pequeña y mediana minería está muy vinculada a esto. Un plan nacional de obra pública, y hay algo que creo que también debiéramos trabajar en el ámbito de CAMA, y es buscar instrumentos de complementariedad, porque digamos, todos los países que se encuentran representados tenemos mucho para intercambiar, ¿está bien? Y mucho para, de alguna manera, aportarnos mutuamente. Sabemos y conocemos la demanda y la oferta que tiene cada uno de los países, que lo tendríamos que vincular a esa realidad de la pequeña y mediana minería latinoamericana, y que en ese intercambio también y en esa complementariedad seamos capaces de generar mejores condiciones para esta expresión tan genuina de la minería de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Hensel. Marina, por favor. No, está bien, muchas gracias. Lo mismo, agradecer al secretario Hensel y asimismo a Sandra. Y siguiendo un poco el último mensaje del secretario, sí esperamos que esto sea una oportunidad para que los países compartan y también genere más trabajo conjunto regional. Creo que CAMA ha hecho un trabajo excelente durante todos estos años de unirlos. Nosotros desde un punto de vista global estamos encantados de poder complementar el trabajo de CAMA y esperamos que actividades como estas, como la webinar, donde yo estoy viendo ya en la lista que hay gente de todos los países de la región, sea una oportunidad para que se vayan conociendo. Tanto sé muy bien que Roberto como yo estamos encantados de presentar a quien necesiten para trabajo interregional. Bueno, así abrimos la sección de preguntas y respuestas. Estoy seguro, Stacy, if you wanna pass. Estoy seguro que deben tener preguntas para los panelistas. Los invitamos a levantar la mano o pedir hablar allí abajo a los participantes para hacer preguntas. Y les daremos la oportunidad para hablar. Por favor, les pedimos que sean los funcionarios de gobierno los que hagan preguntas. Estamos tratando de destinarlo a ellos. Ante nada. Roberto, sé que tenías alguna que otra pregunta para los panelistas mientras. Ahí hay una. A ver. No, todavía no. No, está bien, eran preguntas que habíamos recibido. Una de ellas es para ambos expositores. Es en función del rol clave que se asigna a la pequeña y mediana minería en la reactivación económica de los países. ¿Cómo es la vinculación y la percepción de la actividad en las comunidades aledañas a donde se desarrolla esta pequeña y mediana minería? Bueno, me voy a anticipar a Sandra. ¿Puedo? No sé si corresponde, pero bueno, lo voy a hacer. Si usted me lo permite, Sandra, si no, no. Por supuesto, secretario. En general debemos que reconocer que, por lo menos la realidad de nuestro país, no existe. Es más, yo diría que como son en general la pequeña y mediana minería, están muy insertas en las comunidades, no existe ningún tipo de conflicto, no hay. La relación siempre es muy buena, la gente se siente muy identificada. Yo dije al principio que esta pequeña y mediana minería y la minería artesanal
por lo menos en nuestro país, es un saber hacer que se transfiere de generación en generación y están estrictamente vinculadas a la identidad de esas comunidades. Así que desde ese punto de vista, yo lo que sí creo es que es un sector que requiere mucha atención, como lo ha dicho también claramente Sandra, tiene que ser parte constante, permanente de la agenda de los gobiernos, porque creo que hay un enorme potencial allí, que todavía nos falta mucho por hacer, sobre todo bueno, en asistencia financiera, en asistencia técnica, en incorporación de tecnología, para poder atender mejor la demanda tanto del mercado interno como del mercado internacional. Pero no es una minería que desde mi punto de vista genere ningún tipo de conflicto de carácter, digamos, del carácter en que se ha mencionado recién, de contrapunto, contraposición con las comunidades en donde se desarrolla. Coincido con el secretario. En el caso colombiano, frente a la pequeña y mediana minería, no hay una resistencia por parte de los entornos en los cuales se desarrolla. Porque como lo decía el secretario y lo dije en la presentación, son las mismas personas de la comunidad las que viven ahí, las que la desarrollan. Sin embargo, cuando uno, y voy a tomar de ejemplo lo que ha sucedido recientemente con el tema del COVID y los accidentes trágicos, porque casi todos los 4 accidentes que hemos tenido en minería de carbón han resultado casi todos en muertes. Sí pone de presente es qué tipo de actividad minera. Y ahí, más que resistencia, lo que ha hecho es que los diferentes actores en el territorio, en asocio con el gobierno nacional, empecemos a articularnos y a pensar en cómo, yo soy un poco coloquial, me disculpan en el hablar, cómo le metemos el hombro a estas personas para que en verdad logren los estándares esperados, porque de ahí derivan sus ingresos. Es decir, no es una actividad de la gran minería que en Colombia sí ha tenido una alta resistencia en los territorios donde se desarrolla, a diferencia de la pequeña y mediana, pero sí nos ha hecho como, por eso digo que fue como un catalizador el COVID en muchas cosas. Todos sabíamos que teníamos que ir hacia allá, reconocemos que son las mismas personas de la comunidad las que desarrollan este tipo de actividad, que es importante para sus ingresos. Hay regiones donde la actividad minera es la principal fuente económica, y pues digamos que de eso viven. No están tan mentalizados en hacerla en las mejores condiciones. El COVID nos ha puesto de presente esa realidad y lo que ha hecho es, por favores, diferentes actores en los diferentes niveles, nacional, porque en Colombia nosotros tenemos desde el gobierno nacional la responsabilidad de administrar el recurso minero, pero se hace en los territorios, entonces no lo podemos hacer desligado de las autoridades territoriales, de las autoridades ambientales, que en Colombia tienen un peso muy grande en temas ambientales, y de otros actores, la academia misma, o sea, nos está enfilando, es apoyarnos. Entonces, no es de resistencia, es de una serie de brechas, y para fortuna, lo quiero poner en tono positivo, el COVID lo que nos ha hecho es llevarnos rápidamente a organizarnos y a meterles el hombro o pensar cómo les metemos el hombro de manera rápida y oportuna. Le damos la oportunidad a Perú, al Ministerio de Energía y Minas, Alberto Arturo Rojas, para preguntar. Sí, muy buenos días con todos y todas. Agradecer a los organizadores, a IGF por tan importante evento y en especial a los representantes de Colombia y Argentina por las exposiciones sumamente importantes. Como ustedes saben, desde Perú nosotros tenemos también un proceso de formalización minera en los estratos de pequeña minería y minería artesanal en curso. Y yo quería plantear algunas preguntas para más o menos conocer la visión de cada uno de los países respecto a este aspecto interesante. Quisiera en principio conocer, tanto de Argentina como de Colombia,
si es que cuentan con una política nacional de minería en el estrato pequeño, o digamos en el Perú se le denomina estrato de la pequeña minería y minería artesanal. Quisiéramos saber si es que tienen en mente o priorizado el aspecto de contar con una política, o si ya la cuenta, o si ya cuentan con una política, con una visión para los próximos años, multiactora y multisectorial. Y también quisiéramos conocer si es que, digamos, se habló mucho, Sandra habló bastante de la trazabilidad, y es un tema que también es importante en Perú porque la trazabilidad y conocer a los actores de la cadena de valor en la comercialización de minerales es importante, porque también genera una imagen reputacional importante para quienes hacen las cosas bien. Entonces, quisiéramos saber si es que existe alguna norma, tanto en Argentina como en Colombia, que este mecanismo se vea fortalecido a través de un control y fiscalización. Y por último, quisiera también conocer si es que se ha diseñado algún mecanismo de incentivos para que los mineros realmente se formalicen, o aquellos que ya son formales permanezcan en la formalidad, incentivando de esa manera a aquellos mineros que desean serlo. Esas 3 preguntas en principio. Muchas gracias. Secretario, ¿quiere que empiece? Ok. Sí, dele. No hay problema. Está autorizado. Muchas gracias. En el caso de la política nacional para pequeña minería, tenemos una política minera y que está muy enfocada en esos ejes transversales que les mencioné al inicio, de fortalecimiento nacional, de legalidad y fomento y de diversificación. Y lo que estamos haciendo es que en esos diferentes temas que vamos desarrollando en cada uno de los ejes, estamos insertando un tratamiento diferencial para la pequeña minería. No es para hacer algo específico, porque vuelvo y digo, es uno más en el universo de actividad minera que hay en Colombia. Tenemos que generar unas herramientas específicas y diferenciales que atiendan en esas particularidades, pero no independizarlos, porque son uno más del ecosistema minero. Entonces, si tenemos una política de lineamientos de carbón, que la estamos trabajando, vemos el carbón en su integralidad, vemos cuál es la participación de la pequeña y mediana minería, cómo se encuentra, tenemos unos mecanismos diferenciales, y son mecanismos diferenciales que se están concretando hoy como en 2 grandes ejes. Uno, como les decía, y ahí voy a pasar a su tercera pregunta, al tema de cómo los llevamos a la legalidad integral, en términos de que tiene que tener el permiso minero y el permiso ambiental. Son unos grandes retos que tenía Colombia. Muchos pequeños mineros, por los requisitos que tenemos en la normativa, no habían podido cumplirlos. Entonces, con esta reforma en el Plan Nacional de Desarrollo, generamos ese mecanismo permanente. O sea, es una puerta preferencial para pequeños mineros con tal de que lleguen a la legalidad en el tema minero, sin descuidar cosas importantes que son 3. 1, la seguridad. Ahí no estamos flexibilizando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la vida humana está por encima de todo. 2, el tema ambiental. Hay que exigir que se cumplan con estándares ambientales. Reconocemos sus particularidades y sus escalas, les ayudamos, pero no los eximimos. Y tercero, pues hay que pagar las compensaciones económicas, porque este es un recurso que es de toda la nación, que le estamos dando la posibilidad de que lo explote, y por tanto, pues tendría que pagar las regalías o el canon de superficiario si está en etapa de exploración. Pero sí, lo que hacemos es, en cada uno de los ejes grandes, establecer tratamientos diferenciales para la pequeña y mediana minería. Y el segundo es que una vez es legal, pues obviamente ellos sí son objeto, y así también nos quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, en estos pequeños mineros que entren por esa puerta preferencial, de recibir 2 cosas: asistencia técnica. Es decir,
nos comprometemos a que los llevamos a la legalidad, pero no los dejamos en el camino. Hay que hacer un esfuerzo para que crezcan hacia donde queremos. Y dos, le estamos llamando fiscalización diferencial. Es un tema de no ser tan controladores sin barajar las premisas que acabo de decir, pero sí tratando de unir el tema de acompañamiento, asistencia técnica, con un tema de yo lo controlo, le ayudan a mejorar, acciones de mejora, cómo lo hace, y lo voy acompañando y encaminando. Entonces, con eso creo que le respondo la 1 y la 3. Y sobre el tema de trazabilidad en Colombia, hace unos 8 años, en una ley del Plan Nacional de Desarrollo, se estableció la obligación de registrar por parte, para que yo pueda comercializar minerales en Colombia, tengo que estar inscrito en un registro que administra la Agencia Nacional de Minería. Ya sea porque tengo la potestad como explotador minero autorizado o porque me dedico al tema de comercialización. Entonces, necesito estar registrado. Sin embargo, pues el registro no es suficiente y lo que hemos encontrado y lo estamos incorporando en el proyecto de ley de explotación ilícita es que hay que obligar a que cada transacción que se realice se inscriba en ese registro. O sea, no solamente basta con que yo me inscriba con mi calidad de explotador o de comercializador y obtenga mi RUCOM, como lo llamamos en Colombia, Registro Único de Comercializadores de Minerales, sino que además, con este proyecto de ley, estamos buscando que yo inscriba cada uno de los movimientos que tengo del mineral. Yo soy Sandra Sandoval, comercializadora, le compro a un barequero, entonces el barequero tiene que inscribir, yo tendría que inscribir, y al que me compra tendría también que inscribir esa transacción. Eso es a lo que le estamos apuntando. Pero pasando ya del tema obligatorio, yo creo que aquí uno tiene que apelar también al tema voluntario y al tema de control social. No sabría cómo llamarlo, pero es como a lo que apelo en temas de los compradores también tienen que ser responsables e incluso uno de consumidor final de qué mineral está comprando. Porque uno aquí también tiene la posibilidad de decirle yo compro solo legal, solo compro formal. Y ese se convierte en un mejor incentivo. Lo que nos han probado en la cadena es que cuando hay un comprador exigente, simplemente empieza hacia atrás a exigir. Y eso significa mejores precios, precios justos. E incluso con la cooperación suiza, aunque dije que no iba a hablar de oro, nos han enseñado su tema y es los compradores están dispuestos no solo a pagar los precios justos, sino a premiar con unas ayudas para hacer que los mineros tengan cada vez mejores estándares, que vayan un poco más allá de lo que... Entonces, creo que en el tema de trazabilidad teníamos una herramienta, la estamos fortaleciendo con este proyecto de ley, pero apelamos mucho y estamos trabajando en esa mentalidad de que todos los actores de la cadena son responsables y tiene que ser un tema voluntario y de incentivo para estar ahí. Secretario, mil gracias. Puedo, Sandra, muy bien. Bueno, a ver, yo dije que nuestro plan, ¿está bien? Y coincido con lo que decía Sandra recién, hay cosas que a esta altura uno no puede bajo ningún aspecto dejar de considerar y ser absolutamente exigente. Entonces, cuando nosotros decimos que nuestro plan tiene como ejes rectores la sostenibilidad, y ahí estamos haciendo referencia a la cuestión ambiental. Bien, entonces los estándares ambientales tienen que ser absolutamente respetados, pero ¿qué pasa? A veces los pequeños y medianos productores, bueno, deben ser de alguna manera acompañados. Entonces, lo que hacemos es justamente acompañarlos del Estado para que puedan cumplir y alcanzar esos estándares, tener los informes de impacto ambiental como corresponde, que tengan conciencia, el tema de la conciencia ambiental me parece que es una cuestión clave. Y lo otro también que agregaría es, que también lo hemos dicho,
Nosotros hemos establecido programas muy específicos que tienen que ver con la asistencia técnica y la asistencia financiera, es decir, acompañarlos en todo momento. Estamos haciendo también en el marco de un programa que estamos desarrollando con Naciones Unidas, de actualización de los registros de productores mineros, además de los sistemas georreferenciados, además viene a complementar esto a las famosas guías que se utilizan de fiscalización que se utilizan en cada una de nuestras provincias, donde se sabe exactamente cuál fue el origen del mineral, cómo fue todo el proceso, etcétera, etcétera. Parece que pasa fundamentalmente por ahí, ¿no? Asistirlos, acompañarlos, ayudarles a financiar. También se trabaja en la conformación de mesas para los sectores más vulnerables, digamos, donde se trata de abordar desde el sector, desde el Estado, ¿no? En ese acompañamiento, como les decía recién, desde una visión bien amplia, la realidad, tanto, ojo, no solamente lo ambiental, lo económico, sino también algunos aspectos sociales que son muy importantes, lo sanitario, lo educativo, bueno, de manera tal que, como les decía al principio, se aborde esto desde una mirada bien integral, porque, bueno, todos somos conscientes que esa minería por ahí artesanal o pequeña y mediana minería requiere de una atención permanente de parte de nosotros, porque además de ser parte de la economía primero doméstica y después regional, también pueden contribuir mucho al país. Y así que yo agregaría nada más que eso a lo que ha manifestado Sandra. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. Una dice, durante la situación del COVID, la pequeña y mediana minería ha sufrido problemas de demanda y con los precios de commodities. ¿Asumieron los gobiernos de Argentina y Colombia subsidios de precios para apoyar a estas empresas? Voy a contestar yo, Sandra. Particularmente les tengo que decir que no. Les tengo que decir que no. Sí generamos estas otras herramientas, ¿no? De poder acceder a crédito, los famosos programas de ATP, de apoyo al trabajo y la producción, pero no, le tengo que decir que en ese sentido no, con lo cual la pregunta contribuye y mucho a que eso también lo pongamos sobre la mesa, lo podamos evaluar y analizar, porque bueno, también puede ser una alternativa interesante, y una manifestación clara de apoyo hacia el sector. Después había otra pregunta de Irene Vasilevsky, si las iniciativas de los países que se plantean para apoyar el enfoque de género en la pequeña minería artesanal en pequeña escala en general en este contexto del COVID. Sandra contestó, ya si quiere Sandra ahondar, digamos, hay un enfoque de género en estos programas. Justamente el sector minero energético, nosotros como Ministerio de Minas y Energía, estamos trabajando en incorporar el enfoque de género. Se nos está metiendo en el ADN de cada una de las acciones. Lo que pasa es que primero teníamos que entender de qué estábamos hablando. Y ahí, con apoyo de unos cooperantes, se generaron unos lineamientos para todo el sector. Y ahorita estamos primero en un plan de que entendamos las personas que ya desarrollamos acciones concretas, eso, de qué se trata, y tratamos de incorporarlos en cada una de las acciones o programas o estrategias que estamos desarrollando. En este momento, es porque, digamos que se habla, pero cuando uno ya lo empieza a aterrizar, o sea, entiende de qué se trata, y trata de incorporarlo, pues hay que pensarlo para que en verdad tenga una respuesta efectiva. Evidentemente, el primer golpe o el primer punch que uno tiene es que la gente entienda que eso ya es parte de la conversación, que es un criterio que tiene que tener siempre
en todas las decisiones y las acciones que desarrolle. Sin embargo, ya asumiendo y entendiendo que tiene que hacer el tema de género, entendiéndolo en este momento, y quiero hacer aquí un paréntesis en temas de igualdad de oportunidades hombres-mujeres, no hemos pasado como a un tema mucho más amplio de género, ya uno encuentra en el sector que por lo menos tiene que pensarlo y estar reflexionando sobre el tema. Ahora ya pasamos o cumplimos ese papel, ¿cómo hacemos que las acciones en verdad sean efectivas y pertinentes? Y ahí lo primero que estamos haciendo es empezar por tener una información clasificada entre términos de femenino y masculino, por lo menos para saber cuáles son las dimensiones, y segundo, donde ya la tenemos, empezar a identificar lo que sí nos permitiría ir avanzando en términos de concretar igualdad de oportunidades al interior del sector, pero también de cosas externas a la propia operación minera, pero que sí influyen en las mujeres que están dentro de la órbita o dentro de las operaciones. Todo para decirle, estamos ya dentro de la política, es un factor fundamental, tenemos unos lineamientos del sector minero energético, estamos trabajando en volverlo en acciones concretas, empezando por el tema de la dimensión o de visibilizar las mujeres dentro de las cifras que hoy tenemos para empezar a precisar acciones concretas. En el caso particular de Argentina, la Secretaría de Minería, a partir de esta gestión, es el primer organismo del gobierno argentino que se ha sumado a la iniciativa de género del Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos en etapa de implementación, en un trabajo articulado entre empresas, sindicato y gobierno. Muchas gracias por las respuestas. Tenemos una pregunta de Canadá, dice Tomás Cabanillas. En el contexto de explorar opciones de estímulo económico a través de obras de infraestructura y vivienda, ¿se consideran métodos de construcción más rápidos que incorporen una mayor utilización del yeso y otros agregados, posiblemente resultando en oportunidades de demanda adicional y de valor agregado para pymes? Buena pregunta. No sabría si hay, digamos, unos métodos más rápidos de construcción. La tomaré, la consultaré, porque sí puede ser como un trigger para hacer que esos encadenamientos sean mucho más rápidos. Pero pues no sabría darle respuesta en términos de si hay métodos de construcción más rápidos para poder encadenar esos minerales a estos grandes planes de construcción que tenemos en Colombia. Como yo mencionara durante la exposición, dije que la mayoría de las, yo diría prácticamente todas las MIPYMES mineras están vinculadas aportan, digamos, el mayor porcentaje a la construcción. Con lo cual lo más importante para nosotros es que el Estado argentino ha lanzado un ambicioso plan de viviendas. Y eso inmediatamente. Además mostré un cuadro de cómo incidió en la caída de la construcción en las MIPYMES, ¿no? Así que, bueno, yo diría que con que se reactive la construcción, nosotros creemos que estamos generando una enorme ventana de oportunidad para este sector de la minería, que de hecho demanda cales, hierro, rocas de aplicación, digamos, yeso, cemento, todo. Ahora, no hemos hecho nosotros un balance en el sentido en que ha sido expresado en esa pregunta, pero quiero decirles que la construcción es el gran motorizador de la pequeña y mediana minería en la Argentina. Perfecto. Tenemos una pregunta, tenemos dos manos levantadas. Vamos a darle, Alberto Alturo ya ha preguntado, vamos a darle primero la
la opción de hablar a Jorge Chamot. Jorge. Ok. Sí, gracias Marina. Yo tenía una pregunta relacionada a lo que Sandra dijo sobre el aumento de la, hasta cierto punto, ilegalidad en la actividad artesanal y de pequeña minería. En CONEX hemos visto que esto es un problema muy grande en otras regiones del mundo. Parecería que por lo que mencionó Alberto, en la Argentina no lo es. Sin embargo, como dije, en el caso de Colombia, parecería que sí, debido al COVID, ha habido un aumento en los problemas de formalización y ilegalidad en relación a la minería artesanal y pequeña minería, lo cual querría decir entonces que ha habido un pues es una pregunta, ¿no? ¿Ha habido un retroceso entonces en los programas? Y la pregunta es, porque eso serviría en otros países en donde no solamente ha aumentado la ilegalidad, sino la criminalidad en la actividad artesanal y de pequeña minería, por el aumento de los precios de los metales, en el caso específico del oro, que es quizás lo que más actividad tiene en la parte ilegal en minería. Tanto así que ha habido intervenciones policiales y de problemas de seguridad muy graves. En Colombia, ¿qué se está haciendo en relación a eso? Primero, ¿existe el problema de criminalidad? Y si es que se están tomando medidas, porque esto es un tema que es de mucha importancia quizá para algunos de los que están escuchando. Gracias. Hola. Evidentemente existe ilegalidad. Y entonces yo aquí como que quisiera, porque usted utilizó palabras ilegalidad, criminalidad. Entonces, sí, y creo que el hecho de que existe ilegalidad o los programas que en diferentes momentos los gobiernos han establecido para ayudar a que los mineros puedan operar dentro de un marco de legalidad, pues muestra que no es un problema del hoy. Y ha habido intentos, con algunas deficiencias, con algunas debilidades, por diferentes causas, que no quiero, pues digamos, no voy a entrar acá, simplemente para decirle, si hay personas mineras que desarrollan sus actividades en el marco de la ilegalidad, entendiendo esta, que no cuentan con los permisos mineros y permisos ambientales para desarrollar. Eso no los hace criminales. Es como un punto que yo quiero tener acá súper claro, entendiendo criminalidad, cuando estas actividades se prestan para el financiamiento de grupos armados, pues que Colombia tenemos unas situaciones complejas. Entonces, siempre ha existido ilegalidad, hemos venido trabajando, no es que estamos teniendo complejo de Adán de pasar por encima de lo que se han hecho en gobiernos anteriores. Por el contrario, creo que los esfuerzos nos están mostrando donde había unas debilidades en términos de los mecanismos o de las respuestas estructurales que deberíamos poner sobre la mesa para que en verdad estos mineros puedan encontrar un espacio donde trabajar en legalidad, y lo estamos haciendo. Obviamente hay unos minerales que tienen unos problemas mucho más críticos que otros. El tema del oro usted lo puso sobre la mesa. Evidentemente, con el tema del COVID y con esos precios, pues hay un incentivo grande para entrar a buscar mineral y si lo encuentran, sacarlo. Sobre todo en unas situaciones donde también la parte económica estaba afectada. Y eso, mucho de esa ilegalidad o de esas actividades están en unos
territorios que tienen, digamos, unas problemáticas mucho más allá de la actividad minera ilegal. Nosotros reconocemos el problema, estamos trabajando en ese sentido y por eso lo que nos pusimos de meta fue no hacer programas coyunturales o temporales, sino más bien establecer una medida que permanezca en el tiempo y atienda a las particularidades de los pequeños mineros. Y de lado, lo que estamos también trabajando con un esfuerzo grande por parte del equipo del ministerio es identificando, con base en información recogida en el pasado, dónde están estas personas, en qué condiciones están. Y esto es un programa de acompañamiento donde uno va y les explica, primero, para muchos que lo vienen haciendo, y aquí ya entonces algo del tema del oro. En general, hay muchos mineros que vienen haciendo esta actividad desde hace mucho tiempo y están en sus tierras. Y ellos consideran que sacar el mineral no es ilegal. Hay que entrar y explicarles las condiciones, cómo es el marco normativo, pero no quedarnos solamente ahí, sino decirles cuáles pueden ser sus alternativas. Porque yo creo que hoy en Colombia tenemos un menú mucho más allá de los programas de formalización que ha habido en el pasado, que atienden cómo usted, pequeño minero, pudiera entrar a la legalidad. Usted, y lo tenemos que reconocer porque el 50% por ahí de esas explotaciones ilegales están operando sobre títulos mineros otorgados a otras personas. Hay un mecanismo que se llama subcontrato de formalización y es entrar a explicarle a la gente esas posibilidades, cuáles son las condiciones. No es permitirles seguir haciendo la actividad en lo que, como la venían haciendo. Hay unas reglas de juego, pero los invitamos a este lado de la vía. Y un proceso desgastante porque hay que estar presente en territorio. Nos hemos amarrado en los temas virtuales, hay que explicarle al minero, hay que ser didáctico, hay que ser muy simple, porque ustedes que están en el tema minero, y creo que en Colombia somos complejos, o sea, es demasiado complejo explicar todo este engranaje, lo estamos haciendo. Y adicionalmente hay un compromiso de las autoridades de poder atender de manera eficiente y rápida. Y por eso el eje de fortalecimiento institucional. Tenemos que reconocer que en Colombia llevamos en algunos casos unos trámites de más de 10 años que no hemos resuelto. Entonces, ese tema, por eso estamos apuntándole al tema de fortalecimiento. Todo esto porque creemos que la mejor forma de luchar contra la explotación ilícita es donde nosotros generemos las condiciones para que la gente pueda ser legal. Sacarlas de esos, a pesar de que estén en territorios complejos, hay que brindarles esas oportunidades. No es solamente el tema policial. Sin embargo, tenemos que ser claros que hay que cumplir la ley. Y por eso usted habrá visto, sobre todo en tema de COVID, con ese incremento que hubo específicamente en el tema de mineral de oro, unos controles policíacos. Porque ahí ya nosotros de Ministerio de Minas, digamos, simplemente otorgamos información y se convierte en un tema de control por parte de la fuerza pública. Y fuerza pública, hablando de policía y autoridades locales, que en Colombia los alcaldes son los jefes de la policía y por tanto tienen que estar haciendo. Entonces, creemos que las dos acciones son parte de este ejercicio. Desde nuestra parte es promover legalidad, es atender. ¿Se nos ha incrementado el trabajo? Sí. ¿La ilegalidad ha subido en algunos minerales? Sí. ¿Que ha sido más difícil llegar a territorio? Sí. Pero no estamos desfalleciendo y estamos como pensando un poco distinto para ver cómo llegamos. Y hay otra parte de la legalidad, porque estos son los que no tienen definitivamente nada, pero donde han ocurrido los accidentes es donde nos centramos en alarma. Son titulares mineros. Y nos puso sobre aviso una cosa que teníamos identificada, pero que se había hecho un esfuerzo, pero no es un esfuerzo contundente. Son titulares mineros de pequeña escala que habían sido fiscalizados y que tenían órdenes de suspensión de operaciones por temas de seguridad. Pero la gente, y en minerales que no tenían precios altos, carbón, pero es que derivan su ingreso de esa actividad. No es por un tema de ganar más, es porque de eso viven. Y se habían metido a las minas. Y fue donde ocurrieron los accidentes. Pues sí estaban haciendo una actividad ilegal, aunque tuvieran su permiso, en la práctica
pero no estaban cumpliendo con sus obligaciones, pero se metieron. Y ahí creo que nos prendió unas alertas el tema del COVID, y es donde estamos últimamente fortaleciendo, que es tema de carbón, y pensándonos cómo activamos de manera rápida unos instrumentos que nos permitan apoyar a que esta gente, con su permiso legal, pueda mantenerlo, pero cumpliendo todo. Entonces, ahí yo creo que le estoy respondiendo un tema de ilegalidad, sí. Tenemos retos, yo no le diría si ha subido o ha bajado, creo que tenemos retos es de cómo lo abordamos para apoyar a la gente que tiene vocación de trabajar con legalidad, pero sin perder el eje del control para aquellos que no tienen esa vocación, porque los hay. Muchas gracias, Sandra. No sé si el secretario Hensel quiere aportar algo. No, lo dijo claramente el señor Llamot. La realidad nuestra es muy distinta a esa. No existe esa realidad, por suerte, ¿no? En nuestro país. Así que ya lo había advertido el señor Llamot al preguntar. Perfecto. Aprovecho hay una pregunta del secretario de Minería de La Rioja, Armand Huniken. Ya está contestada en la parte de preguntas y respuestas por parte de Sandra, la parte de los cálculos de regalías. No vamos a entrar porque creo que Sandra se puede llegar a perder horas contando sobre regalías. Pero está ahí la información, y también aprovecho para decir que hay algunos que están preguntando, se va a enviar esta grabación junto con las presentaciones y todas las fuentes que estuvieron compartiendo en preguntas y respuestas. Entiendo que hay una mano levantada nuevamente de Alberto Arturo Rojas. ¿Tiene permiso para hablar, a no ser que sea que le quedó de antes? Sí, muchas gracias, Marina, y disculpen, sino que es muy enriquecedor este espacio, sobre todo escuchar a mi par de Colombia, Sandra, y yo quería aprovechar para hacerle una última consulta, que es en relación a la minería aluvial. La minería aluvial en el Perú está prohibida. Es una actividad que incluso está considerada como un delito, que coadyuva la pena privativa de libertad, si es que la realizas. En Colombia entiendo que está permitida, y quisiera saber si es que en el caso de Colombia, ¿en qué estrato se realiza? ¿En la minería de subsistencia, en minería en pequeña escala, en mediana minería? Quisiera que, si es posible, compartir un poco la experiencia de Colombia de manera breve, considerando que esto es una minería que se realiza en las zonas amazónicas del Perú. Muchas gracias. Pues, y antes de contestarle, ya lo iba a escribir, yo sí quisiera como en algún momento quedarme con sus contactos, si no lo hacemos acá, que quiero entender el proceso de formalización que ustedes están adelantando en Perú, que de alguna manera se hizo esa referencia, y sí quisiera como entenderlo más en detalle. Evidentemente, nosotros tenemos permitida la minería aluvial, aquí la llamamos minería de material, pues de arrastre, y está por todo lado. Es decir, tenemos una gran minería, voy a poner un ejemplo, Mineros S.A. es minería aluvial de oro, y es una empresa seria y grande, con unas altas participaciones en la producción de oro proveniente de titulares mineros. Tenemos materiales de construcción, que son los materiales de arrastre, en unas regiones principalmente, desarrollada por empresas o por mineros de mediana, en algún caso hay algunos grandecitos, pero de mediana y de pequeña minería, con todos los permisos, pero la desarrollan y la llamamos material de arrastre. Y tenemos a lo que nosotros llamamos minería de subsistencia. La minería de subsistencia es no subterránea, es no mecanizada, no se puede hacer obviamente en sitios excluibles de la minería, sobre todo por temas ambientales, pero se desarrolla es en las riberas de los ríos, porque el barequeo, pues ustedes saben, es la batea, y moverla implica que uno lo esté haciendo en los ríos. O la parte de las esmeraldas también lo hacen con tema de batea. Entonces, sí está permitida, no tiene como un
grupo específico que se dedica a esta, está por toda la cadena y no solamente está en temas de oro, sino también en materiales de construcción, que nosotros lo llamamos materiales de arrastre. Evidentemente, yo creo que es una discusión que se ha dado en algunos momentos en Colombia en el pasado, no actualmente, es cómo uno establece unas condiciones más exigentes, porque pues digo, hay una gran parte de gente legal trabajando con todos los permisos dedicada a este tipo de actividad. Pero en el pasado sí se han presentado como esos debates si debiera estar permitida o no. Por fortuna, la legal no se hace en Amazonas o en la región de la Amazonia colombiana, porque casi toda esa área está protegida ambientalmente. En algunos puntos se hace actividad minera donde hay un alto contenido de mineros, cuando se hace de manera legal, que son tradiciones, comunidades indígenas que en su momento se dedicaban a la actividad minera, sobre todo por el lado del Baupés y demás, pero cuando lo hacen en el tema de la legalidad, que son muy pocas. El resto que usted va a ver de actividad en la región de la Amazonia que se haga aluvial, muy seguramente es ilegal. Tanto así que nos estamos trabajando con UNODOC en identificar esos puntos calientes donde se hace minería aluvial en esa región para empezar a establecer cómo abordarlo. Muchas gracias, Sandra. Le damos la oportunidad al secretario Fensel si quiere aportar algo a esta pregunta. Tiene que salir de... No tenemos esa realidad tampoco. Nosotros prácticamente actividad de búsqueda de oro aluvial es muy poco, son muy pocas las experiencias. Por lo menos las que yo tengo en mi conocimiento deben ser 2 o 3. Mineros está radicado en Argentina, ¿está bien? Y precisamente en la provincia de San Juan adquirió un proyecto de oro que se llama Gualcamayo. Así que conocemos a esa compañía, pero insisto, de minería aluvial es muy poco, muy poco, y está, podríamos decir, en algunos casos simplemente hemos recibido algunas manifestaciones de campañas exploratorias iniciales. Pero no es que somos en ese sentido bastante distintos a la realidad de Colombia y de Perú. Además nosotros no tenemos Amazonia, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias, secretario. Vamos a dar cierre. Antes de dejar a Roberto que cierre formalmente, desde el IGF le queríamos agradecer a Sandra y Alberto. Nuevamente promover más intercambio entre los países, así como comentaba recién Alberto y Sandra que querían conocer mutuamente sus experiencias. Creo que hay mucho para aportarse mutuamente y tanto yo sé que Roberto como nosotros del IGF estamos abiertos a ayudarlos a contactarse unos con los otros. Aprovechamos para agradecer a la traducción a Walter Vanegas de Alcinter y a Stacy, que tanto escucharon su nombre. Stacy está ahí atrás pasando. Thank you, Stacy. No habla en español, así que está haciendo un esfuerzo sobrehumano para entendernos a todos. Y lo dejo a Roberto, muchas gracias desde el IGF, y los esperamos del 20 al 22 de octubre en nuestra reunión anual general. Bueno, gracias Marina, gracias a todos. Realmente esta actividad, y lo agradezco en nombre del Comité Coordinador de CANMA, de la Conferencia del Ministerio de Minería, y bueno, esta segunda experiencia que hemos tenido a través de la virtualidad entre IGF y CANMA, realmente nos motiva para dar continuidad, porque vemos que de aquí surgen muchas vinculaciones nuevas y se comparten experiencias y detalles
e inclusive viendo a través del chat cómo se va compartiendo o intercambiando información. Igualmente quedamos a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, también quiero agradecer a OLAMI, el Organismo Latinoamericano de Minería, que nos apoyó como Secretaría Técnica de CANMA. Y bueno, nos veremos en un próximo evento, en un futuro muy próximo. Y bueno, cuidémonos y hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego. Muchas gracias.